Bueno, hoy tengo un tema extraordinariamente bueno. I have an incredible subject to talk about today. Y es que Dios ha inquietado mi corazón God has touched my heart durante estos últimos domingos during these last few Sundays a volver. to return. Dígale que está al lado suyo, yo quiero volver. Tell the person next to you, I want to come back. Y no como dice la canción, volver, volver, volver. And not like the song, Sino que hay cosas que se dejaron en un momento. but there are things that we have left behind at some point. Y estoy hablando de principios de la Biblia. And I'm talking about principles of the Bible, Principios de la vida cristiana. principles of our living, of our Christian walk. Hemos adoptado el mundo. We have adopted things of the world. Y lo que tenemos que adoptar es el reino de Dios. And what Amén. we need to adapt is to the kingdom of heaven. Así que permítame 20 minutos. So please allow me 20 minutes. Para los que no creen, 20 minutos voy a predicar hoy. So those of you who don't believe, trust me, it's going to be 20 minutes. Porque el lavamiento de pies que vamos a hacer hoy es parte de lo que vamos, de la enseñanza. Amén. Because part of today's teaching is going to be the washing of the feet. Y usted está, y usted va a recibir. Los que no están, pues se lo perdieron. And you're going to receive today, and those who are not, they're going to miss out. ¿Alguien quiere recibir de parte de Dios? Do you want to receive something Mire, from God today? Levante sus manos un momento. Lift your hands up for a Y minute dígale, yo quiero recibir. and tell the Lord, I want to receive, Lord. Dígale, yo quiero recibir. I want to receive, Lord. Dejo todo afuera. I leave everything aside. Todo lo que mi mente está pensando de afuera lo dejo. Everything and anything that's in my mind, I leave it behind. Y voy a enfocarme en esto. And I'm going to focus on this En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Corazón de siervo. Heart of a servant. Corazón de siervo. The heart of a servant. Ese es el pensamiento de Dios para usted en esta mañana. This is God's thought about you today. Corazón de siervo. Heart of a servant. Y lógicamente nuestro principal ejemplo es el Señor Jesús. And our prime example is Jesus Christ. Y como no tengo tiempo, voy a ir directo a la palabra. And since we don't have too much time, I'm going to go straight to the word. Vamos a ir a Juan capítulo 13. John chapter 13. Abra su Biblia en Juan 13 y si usted no trajo la Biblia, siéntese con un cristiano. If you didn't bring your Bible, sit next to someone who's a Christian and has a Bible. Dice así: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and to go to the Father. como había amado a sus discípulos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, dígale que está al lado suyo, todas las cosas And knowing that he had given all things, en las manos y que había salido Dios y a Dios iba. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and they had come from God, and it was returning to God. Versículo 4. Se levantó de la cena, So he got up from the meal, se quitó su manto he took off his outer y clothing, tomando una toalla, and wrapped a towel se la ciñó. around his waist. Luego puso agua en un lebrillo, y Ah. comenzó a lavar los pies de los discípulos After that, he put water into a basin and began to wash his disciples' feet, y a enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. drying them with the towel that he had wrapped around him. Bien descriptivo. Very descriptive. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? He came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going Y to wash my feet? respondió Jesús y le dijo: And Jesus replied, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. what you don't realize now, what I'm about to do, but later you will understand. Mas lo entenderás después. No, said Peter, but you will understand. Pero Pedro, ¿verdad? Siempre Pedro. But Peter, always Peter, No me laves los pies jamás.
He said, "No, you shall not wash my feet." Jesús le respondió, si And no Jesus answered, te lavare, no tendrás parte conmigo. "Unless I wash you, you have no part with me." Le dijo Simón, como que lo entendió, Señor, And he said, no "Lord." solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. And he said, "Not just my feet, but my hands and my head as well." Jesús le dijo, Jesus answered, el que está lavado no necesita no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. "Those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean, and you Aun- are clean, although not every one of you." Aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. ¿Quién le iba a entregar? For he knew who was Elías. going to betray him. And that's why he said not everyone was clean. Who was going to betray him? Judas. Ok, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned unto his place. ¿sabéis lo que os he hecho? Do you understand what I have done for you? Vosotros me llamáis maestros y Señor y decís bien, porque lo soy. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Versículo 14. Verse 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado los pies de unos ustedes tienen que lavárselos de unos a los otros. Amén. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. For I have set you an example that you should also do as I have done for you. Vamos a dejarlo ahí. Déjeme decirle el contexto en que se está dando esto. Let me explain to you the context in which this is happening. Jesús está en una cena Jesus is in the middle of a feast, y él está pensando que él va a entregar su cuerpo para morir. and he's thinking that he's about to give up his body to die. Yo no sé si se entiende esto. I don't know if you understand this. Él está comiendo y pensando que ya la hora llegó. He's eating and he's thinking about his death. Y no solo eso, And not only that, sino que tiene el reino de las tinieblas enfrente de él. but on top of that, he has the devil in front of him. Está Judas ahí Judas is right there in front of him. y entiende que él lo va a entregar. And he understands and knows that he's going to betray him. ¿Alguien lo ha traicionado acá? Has anyone ever betrayed you here? Y lo tenían al frente. And he had him right in front of him. Entonces no solamente iba a morir, So not only was he going to die, sino que tenía el reino de las tinieblas ahí enfrente. but he had the kingdom of darkness right in front of him. Pero a pesar de esto, se ocupa de sus discípulos. But regardless of this, he pays attention to his disciples. A pesar de todo esto que tenía en su mente, Even though all these things that he had on his mind, él no desperdicia un segundo y He los does- instruye y les da un ejemplo gráfico de lo que tenía que pasar, lo que tenían que hacer. he doesn't waste a single minute, and he instructs them very graphically as to what needs to happen. Él entendía, déjeme decirle esto, me voy a adelantar un poco a la próxima semana, He understood this, and I might be getting ahead of myself here, but que el sacrificio de Jesús en la cruz y lo que venía the sacrifice of Christ on the cross and what was coming, iba a doler, it was going to hurt. pero también era el medio para su gloria. But it was Amén. also how we were going to obtain his glory. Yo no sé si usted ha estado al frente de su enemigo, I don't know if you've ever been in front of your enemy, pero usted tiene que hacer lo que tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Amén. but you got to do what you got to do because you got to do it. Yo no sé si usted va a enfrentar una situación difícil o usted está en una situación difícil, I don't know if you're in the middle of a hardship or about to enter a hardship, pero el propósito de la gloria de Dios en usted va a ser el milagro y usted tiene que permanecer igual que Jesús ahí en esa mesa. Amén. but God's purpose is going to be a miracle in your life, and you have to hold yourself steadfast there. Aquí hay una enseñanza de enfoque. There is a teaching of focus here. Aquí hay una enseñanza de confianza. There is a teaching of trusting. El enemigo enfrente, The enemy's in front of you. la crucifixión dentro de unas horas, la muerte. Crucifixion's coming right up.
pero también el sabor de gloria. but we Aleluya. also can taste His ¿Alguien está glory. conmigo? Sí. Jesús está ahí dándonos un ejemplo. Ahora, la pregunta que usted se tiene que hacer es: ¿por qué Jesús le lavó los pies a los discípulos? He's giving us an example here, and what you need to ask yourself is, why did Jesus wash their feet? Déjeme explicarle un poco el contexto. Let me explain to you a little bit the context of this. Usted se ponía buena ropa y se bañaba. ¿Cuántos se bañaron hoy? You got to put on some nice, good clothes and take a shower, right? Pero resulta que cuando usted llegaba a la iglesia, donde quiera que iba, But when you get to church, wherever it is you go, usted usaba unas chancletas, unas sandalias. Jesus was using some sandals. No había asfalto, no había cemento. There was no asphalt, no Entonces llegaba cement. con los pies sucios. So people would show up with their dirty En feet. este caso, cuando usted iba a una cena, usted le invitan a una cena So when you were invited to dinner y llega con los pies sucios, and you show up with your feet all dirty, un esclavo a slave dedicado a esto dedicated to this le lavaba los pies a los invitados. would wash the feet of the guest. Esto me conmueve. This Entonces really decía, touches me. Víctor, So you call era Victor el esclavo, venga y le lavo los pies. and you say, "Come, slave, wash the feet." Y entonces usted se quedaba ahí. El dedo pequeño, por favor. And you just have them wash your feet. Y entonces le lavaban los pies el esclavo. So the slave would wash the feet. Y entonces usted tenía el honor y ahora sí estaba apropiadamente listo para cenar. And then you were ready and appropriately clean to Ahí partake in estaba dinner. Dios, That was God. encarnado en Jesús, That was God incarnated in Jesus Christ, haciendo de esclavo making him a slave por usted y por mí. for you and for me. O sea que la razón por la cual él lavó los pies fue por el enorme amor que él le tenía a sus discípulos. So the reason why he washed their feet is because of the tremendous amount of love he had for his disciples. Eran íntimos. They were very intimate. ¿Alguien está conmigo? Sí. Quiere decir que aquellos que son íntimos So that means that if you're intimate with tienen el God, favor de Jesús siempre. you have Jesus' favor always. Eran los que lo habían acompañado por años. These are the men that had accompanied him for years. Dice la palabra que esto los escogió. Esa los escogió. The Word of A los God que says escogió. that he chose them. Usted es una escogida, usted es un escogido. You too are a chosen one. Si Jesús le lavó los pies como un esclavo a estos discípulos, If Jesus became a slave to wash their feet to his disciples, ¿qué más va a hacer por usted si ahora está sentado en la gloria? what more would he do for you now that he sits in glory? Si Jesús le lavó los pies a estos discípulos, If he washed their feet, ¿podrá hacer una sanidad en su cuerpo? could he heal your body? ¿Podrá suplir las finanzas? Could he supply your needs? ¿Estará él interesado en servirle a usted? Is he interested in serving you? Claro que sí, Of course he is, porque Él nos ama. because he loves La us. revelación que hay aquí es el amor, que nadie entiende ese amor. What frees us here is his love, and nobody understands that love. Pero aunque yo no lo entienda, But even though I don't yo understand tengo it, que aceptarlo. Diga, yo acepto el I amor de have to Jesús. accept it. I accept the love of Jesus. Mire, no resista, no se resista. Yo acepto el amor de Jesús. Diga, yo Don't acepto resist el amor de his love. Jesús. Accept Jesus' love. Mire, les había dado libertad He had given them freedom para hacer preguntas. for them to ask questions. Les tuvo paciencia. He was very patient with them. ¿Cuántas oportunidades les dio? How many opportunities did he give them? Pastor, ¿por qué usted hace eso? Porque Jesús lo hizo. And Yo sigo a Jesús, yo leo la palabra. people ask, Pastor, why are you so like that? And it's because I follow Jesus. Una oportunidad, I Dos give an oportunidades. opportunity, a second opportunity, tres a oportunidades. third opportunity. Déjeme decirle que aquí en otros evangelios, Let me tell you that in other Gospels, que aquí no está, that's not in en this Juan, one, dice que ellos estaban peleando a ver quién era el mayor. they were fighting amongst them to see which one was greater. Ahí estaban aguantando otra cosa Jesús And Jesus was dealing with that y too dando oportunidad. and giving the opportunity. Claro, él en un momento determinado los corrigió duro. But, Amén. but at a given moment, he had to correct them too. Pero se puso al servicio de ellos por amor. But he put himself to their service out of love. A veces los reprendió, pero por amor estaba ahí dándoles. He had to correct them, but out of love. Jesús demostró su amor al lavarle los pies a sus discípulos He showed his love for them by washing their feet con toda ternura.
yo me imagino cómo los agarró with so much love. y estaba de alguna forma preocupado. He might have been a little bit worried, Ya me voy, maybe thinking, I gotta go, I'll be leaving, I'll be dying soon. ya no voy a estar acá. I won't be here anymore. ¿Quién nos va a cuidar? Who's gonna take care of him? Porque estaba en su cuerpo humano. Because he was in a human body. Después iba a dar al Espíritu Santo, pero en ese momento yo me imagino He was gonna have the Holy que él estaba Spirit. pensando en eso, por eso hizo este acto. But I can imagine that that's probably what he was thinking, that's why he did this. Y déjeme decirle que lo habían menospreciado también a él. And let me tell you that I think they underestimated him Sus too. propios discípulos, cuando lo ungieron y le pusieron el ungüento, estuvieron escépticos de que eso era lo que se tenía que hacer. Even his own disciples, when Jesus was anointed, I think they doubted a little. Pero aún así, él demostró su amor. ¿Alguien está segura de que Dios la ama, que Jesús la ama? But Levánteme even su then, mano, denle un aplauso al This Señor. is how he showed his love. Do you love the Lord? Are you sure the Lord loves you? Let's give him a hand. Ahora, otro principio práctico que podemos ver acá, porque déjeme decirle que tuve problemas porque me voy a lo teológico y no quería eso. And another thing that I want to explain to you here, Hay muchas cosas ahí. there's many things in this. Entonces, es la humildad. Déjele que está lo suyo, humildad. So another thing that comes into play here is humility. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Le había dado todas las cosas. What did God ¿Alguien do? está conmigo? He Sí. gave him all things. ¿Qué le dio Dios? What did Todas he give las. him? All things. ¿Qué era lo que tenía ahí? Posición. What did he have? He had a position. Él era Dios. He was God. Se le había entregado todo. He had given him everything. Pero su humildad lo llevó a lavarle los pies a sus discípulos. But his humility brought him to wash his disciples' feet. Si Jesús hizo eso, If Jesus did this, ¿por qué usted no lo hace? why would you not do it? Es la primera pregunta que yo me hice. Si Él lo hizo, yo tengo que hacerlo también. ¿Por qué no lo hago? This was the first question. If he did it, why wouldn't I do it? Porque la verdadera humildad no fingida Because nos real, lleva a servir a los demás. because real humility that's not faked takes us to serve others. Cuando usted prueba si usted es humilde o no, When you're humble, es a través del servicio que usted le da a los demás. you show it through the service, how you you provide service to others. La posición nos sirve ¿para qué? Para servir. This position lets us serve. Todos aquellos que toman la posición para ser servidos están completamente alejados de la doctrina correcta. Those who take the position to be served are completely far away from the correct doctrine. Mire, ¿cuántos estuvieron en la reunión de mujeres? Estuvo tremenda este viernes. Aleluya. How many women were here on Friday? Y yo me arrepentí de no venir porque vi que Lalis hizo algo extraordinario con la comida. And I'm so sorry I didn't come because I saw that Lali's did something amazing with the food. Y me enseñó las fotos mi esposa. Y And my esto lo wife hizo Lalis. showed me the pictures and I was like, wow. Está desperdiciándose ahí donde trabaja. Debería hacer esto. I said, she's wasting her talent. She should do this more Y often. duramos como 10 minutos comiéndonos a Lalis, pero bueno. And we spent about 10 minutes talking about Lali's, but it was all Se good. esforzó y está ocupada porque compraron una casa. Dale un aplauso al Señor porque están ya en su casa And propia. she made a great effort. Y se saben que yo voy a hacer esto, pero lo hizo excelente. And she did it with excellence. Lo hizo bien. She did it well. ¿Saben por qué? You know why? Porque tiene el corazón humilde. Because she has a humble heart. Y ella lo va a reflejar a través del servicio a los demás. And she reflects this through her Nadie pudo service decir- towards others. Oh, yo me quedo detrás de la barrera, no hago nada. She could have said, no, I'm going to sit behind and just not do anything. No, hombre, ¿para qué gastar tanto dinero? Why am I going to spend so much money? ¿Para qué invertir tanto tiempo? Why am I going to invest so much time? Y entonces Dios está así viéndola. And then God's looking down on her. Porque, vuélvanme a ver, Because look up at me. a Dios no se le puede mentir. You can't lie to God. Dios sabe la actitud. God knows your attitude. Si usted va a hacer algo con una actitud que no es correcta, no lo haga, por favor. If you're going to do something with the wrong attitude, you're better off not doing it. Pero si yo llego a su casa y usted me dice que me va a dar de comer, But if you invite me to your house and you tell me you're going to feed me, escúcheme bien. ¿Cómo tienen que hacerlo? how do you have to do it? Si yo le invito a usted, If I invite you to o my si yo vengo a house, predicar, ¿cómo lo voy a hacer? or if I'm here to preach, how Tengo am que I going to do entregar it? mi vida en eso. I'm giving my life into it.
He leído no sé cuántos diccionarios y todo para esto. I've read so many dictionaries for this Porque Dios me está viendo. because God is watching me. Aquí esto de la humildad es tremendo. This part here about humility is amazing Porque la posición de Jesús donde se le entregó todo, lo utilizó para servir. because this position where Jesus was given everything, he used it to serve. ¿Qué pasa en el mundo? What happens in the world? La posición es para que me sirvan. People in position is so that they can be served. Pero aquí en la iglesia y en las cosas de Dios, la posición es para servir. But here in the church, the position is to serve. Venga, usted va a ser la encargada de esto. You might be someone in charge of something, Yo, que a mí me pusieron. then you might feel proud and Lo boastful. que no sabe es que tiene mucho trabajo porque va a servir a los demás. What Amén. you don't realize is that you have a lot of work because you're going to be serving others. O sea, que la posición nos sirve para servir. In other words, the position is for us to serve. Déjeme decirle que el servicio está por encima de cualquier posición. Let me tell you that serving is above any position at all. Usted fracasa en el servicio y no prosperó If you fail at service, then you're not going to prosper porque no tuvo la humildad para reconocer que usted está para servir. because you didn't have the humility to recognize that you're here to serve. Hay gente que está para mandar. There's people that want to Pero, tell you what to consejo, do. cuando yo le delego a usted algo, But let me tell you something. When I ask you to usted do se queda something, pensando, voy a tener que servir. you might think, I'm going to have to serve. Y entonces Dios viene y hace que eso prospere. Amén. And God comes and makes that prosper in you. La posición es un instrumento para servir, Our position is an instrument to serve, no para impresionar. not to impress anyone. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Sí. Ok, recuerden que cuando uno tiene una posición, So remember that when you have a position, tiene una obligación, you have an obligation. que eso también tiene problemas. And this sometimes can be a little bit conflictive. La gente toma la posición. People take the position. Imagínense Jesús, Imagine Jesus. me entregaron todo, pero yo no voy a ir a la cruz. If he's given everything, but he decides not to go to Estuviéramos the ahorita en cross, problemas. then they'd be in big trouble. Pero cada vez que a usted le dan una posición, But when you're given a usted tiene position, una responsabilidad con eso también. it comes with a responsibility too. Número uno, ¿cuál es? Number one, what is it? La humildad. Humility, number one. Ok, cuando usted es una persona humilde, When you're humble, nos lleva a tomar decisiones it brings us to take para servir. Amén. decisions ¿Alguien está to conmigo? serve. Sí. Amen. Jesús se levantó de esa mesa Jesus got up from the table como si fuera un esclavo para Amén. servir. as if he were a slave to serve. Y ahí nos dio un ejemplo del ministerio de siervo. And that's where he gave us his example of service. No estamos acá, escúcheme bien, para hacer lo que nosotros queremos, sino para servir a los demás. We're not here to do what we want to do, but to serve others. No estamos acá para que la gente se acomode a nosotros, sino nosotros acomodarnos a las necesidades de la gente. We're not here for people to accommodate themselves to us, but we accommodate to them. Si usted es una persona que sigue al Señor, If you're someone who follows the Lord, si usted es una persona que realmente es cristiana, if you're truly a Christian o follower tal of vez usted no Jesus, sabía estos principios, maybe you didn't know this principle. tenemos que seguir los pasos del Maestro y servir con humildad. Amén. We have to follow Jesus' footsteps and serve with humility. Cuando Dios, escúcheme bien, hace el trabajo para el hombre When God de does, un esclavo, when he does the work eso from a es slave, amor puro. that is pure love. ¿Estará usted dispuesto a ser esclavo de su hermano? Are you willing to be a slave to your brother, to your ¿Estará usted sister? dispuesto el día de hoy a tomar una decisión Are de you, servir como se debe ser? are you ready to take a decision to serve as it should be? ¿Saben qué es? Que la humildad, el efecto de la humildad es negarse uno mismo. Part of humility is to deny oneself. Es poner al otro como superior a usted. It's to put others as superior to you. Usted puede saber más que el otro, You might know more than pero them, usted lo escucha and you hear them, y dice, bueno, tiene cierto conocimiento, and you might say, yes, they have a lot of knowledge, pero yo estoy para servirle. but I'm here to serve. Amén. Ven el cambio de perspectiva y lo que hemos traído del mundo a la iglesia y no es así.
It changes our perspective when we come from the world into the church. Ahora, It's ¿de different. dónde brota la verdadera humildad en nosotros? Where we can show our true humility, Brota de la relación que tengamos con Dios. Apúntese eso. it comes dependent on the relationship that we have with Usted God. no puede tener humildad si no tiene una relación con Dios. You can't have humility if you don't have a true relationship with Jesus Christ. Todo lo demás es ficción. Everything else is just fiction. Conforme usted vaya teniendo relación con Dios, As you build this relationship with God, usted comienza a bajar y a bajar. yourself just starts to lower and lower. Y Él lo comienza a subir y a subir. And then Jesus is increased in you. Pero hay gente que quiere subir y subir. But there's people who want to Pero no increase quiere themselves, bajar y bajar. but they don't want to let it down. ¿Sí? Lo voy a poner a hacer este ejercicio. You can make some exercise with this. Mire, es bien importante esto porque es el proceso, es el procedimiento que usa Dios para que nosotros nos convertamos en siervos de Él. This is very important because this is the procedure that God uses so that we can become His servant. Así que usted tiene que adoptar una humildad, pero una humildad en el Señor. Amén. So you need to opt for a humility in Jesus Christ. Déjenme decirles que la humildad es el único terreno donde la gracia puede ser efectiva. Let me tell you that humility is the only ground in which grace can flourish. Voy a volver a decir esto. I'm going to say it again. La humildad es el único terreno Humility is the only ground donde la gracia puede ser efectiva. where grace can flourish and be effective. ¿A quién resiste Dios? Who does God resist? A los soberbios. He resists those who ¿Se dan are proud cuenta? and boastful. Do you Usted realize con un this? corazón soberbio, hay resistencia de Dios. Are you being proud? No hay forma. God will No hay forma. resist you. He just No can't. hay forma. He can't with the proud. Pero cuando usted viene en humildad delante de Él, But when you come before Him in humility, la gracia toma control. grace comes in and takes over. Mire, fui a bendecir una casa hace algunos días. A few days ago, we went to go bless someone's Tiene un house. lote grande. Martín, ¿puedo decir que es su casa, Silvia? Can I say that's Martin's house? Viera qué casa más linda. A beautiful home, Y tienen una casa a la par. and it has another house next ¿Qué es, door. qué es eso que tienen ahí? Es otra casa, pastor. And I asked, what is that? It's another Y fui y me house. metí. Y, wow, 2 casas aquí. 2 houses on the Y same, Martín sabe de construcción. and he knows about construction. Y entonces van a mover la cocina, va a quedar como todo este salón así. So they're going to make a humongous Es kitchen. una cosa exagerada. Y van a hacer una sala, porque, ¿verdad? Ya lo tienen todo. Yo no entiendo qué van a hacer, cómo lo van a hacer, pero él sabe lo que está haciendo. And they're going to make some arrangements in their house. Pero déjeme decirle algo, But let me tell you y lo something. digo públicamente, qué personas más humildes. But they're very humble. Me llevaron a hacer un tour, ¿verdad? Duré como 3 días dándole la vuelta a la casa. They gave me a tour. I spent about 3 days touring the property. Ya me tenían las carnes y quédese para almorzar. And they asked me to stay for lunch. No me quedé porque me tenía que venir. I didn't stay because I had to leave. Pero le digo a mi esposa, qué gente más humilde, más sencilla. ¿Sabe qué? La gracia de Dios con ellos. But I tell my wife, they're so humble and great. God's grace is with Y con them. la gracia, la provisión financiera con todo lo que... And along with grace, God's financial provision too. Estamos hablando de que no, él no es cualquier persona, él sabe lo que está haciendo. And we're talking about that. We know what we're doing here. Y yo lo oigo cómo habla con la gente. Yo todo lo veo, ¿verdad? I observe everything. Cómo dan las instrucciones. Eso es porque tienen humildad. Entonces Dios los prospera. Amén. So God uses him and prospers him. ¿Alguien está conmigo el día de hoy? Someone with me here tonight? Número 3, el servicio. Number 3 is service. ¿Cuál otra lección podemos aprender de esto del maestro? Ya tengo que ir terminando para hacer la acción. I need to finish here soon, but what else is there? Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así. Matthew 20:26. So not with you, instead, Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. instead whoever wants to become great among you must be your servant. Estamos hablando del principio de la humildad We're talking about the principle of y estamos humility, hablando del principio del servicio. and we're talking about the principle of service. El lavamiento de pies, por lo menos ahorita, hemos abarcado 2 temas. Amén. So far we've talked about 2 things here.
Era Jesús el que estaba y dándonos el ejemplo a nosotros para seguirle. Jesus was giving us his example to continue. Y tenemos que seguirlo a él y hacer lo que él hace. Amén. And we Eso need es el to follow cristianismo. what he does. Y cuando nosotros le servimos, vamos a ser exaltados. And when we serve him, we're going to be exalted. Y la gente pelea eso. And people sometimes try to fight with this. Pero realmente cuando nosotros llegamos a servirle es cuando Dios nos exalta. Amén. But when we come to serve, that is when God exalts us. Pero para eso tenemos que eliminar el egoísmo. But we need to not be selfish. Tenemos que eliminar el orgullo. We need to not be proud and boastful. Tenemos que eliminar el yo-yo. We have to just forget about ourselves. Y entonces Dios comienza a aflorar en nosotros. So then God starts to flourish within us. Déjeme decirle, no se defienda. Don't try to defend yourself. Dios lo va a defender a usted. God will defend you. No trate de poner argumentos para que la gente le crea. Don't try to explain yourself for people to believe you. Le aseguro que la verdad va a salir a la luz tarde o Truth will temprano. come to light sooner or later. Dice, mira, ¿vio lo que dijo? Wow, tenía razón aquella persona. Tarde o temprano sale a la luz. Sooner or later, truth comes to light. Pero la condición de humillación, la condición de servicio, But this condition of humility and service nos llevan a tener una revelación brings us to have a de revelation romper con todo aquello of all things que tenemos dentro, that are within us, demandando demanding a los demás cosas que ni nosotros podemos hacer. from others things that not even we can do. ¿Sí? Y en esto entra la obediencia. ¡Wow! And in part of this is where obedience comes in. Cuando nosotros somos humildes y estamos en servicio, When we are humble and we are serving, somos personas que obedecemos. we are the people who obey. Déjeme decirle algo, hay gente que tiene problemas de rebeldía interior. Some people have this interior problem of rebellion. No parece, It doesn't seem like pero it, son rebeldes. but they're rebellious. Y usted va a orar. Sí, yo oro, pero siempre hay un argumento. And Yo you nada ask más me them quedo if they- escuchando los argumentos. There's always some sort of a reason, ¿Por of a qué? but. But Porque con why? cosas, instrucciones sencillas y no obedecen, Because sometimes they're just not obedient. jamás van a poder obedecer o hacer cosas más grandes. So if they can't follow small things, they won't be able to do greater things. Yo lo que hago es les tiro, les digo, What I do is that I tell yo them, haría esto. I would do this, Y entonces espero en el tiempo a ver qué va a pasar. and I wait and see what's going to happen. Y entonces veo la reacción y digo, ellos tienen que ser tratados en su orgullo, tienen que ser tratados en su humildad y en su servicio. And then that's when I realize that they need to work within their selfishness and their boastfulness. And Porque they're no están proud. obedeciendo. Amén. Because they're not being obedient. Ok. Y por último, Lastly, ¿cuál era el here, primero? first el thing was segundo? humility. Servicio. Second was service. Y número 3 para terminar, la limpieza. And number 3, Perdonen, pero tuve que hacer un... cleanliness. Cuando Jesús lavó los pies, When he washes their no feet, solo mostró humildad, not only did he show no solo nos dio humility el servicio, and service, sino que simbólicamente Él está diciendo que uno tiene que ser limpio. symbolically he's saying that we need to be clean.